Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder leer y escuchar tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para ser fortalecido, exhortado, motivado y corregido por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes bien saben, hermano, llevamos ya muchos meses exponiendo la carta a los romanos. Y la carta a los romanos, al igual que todas las cartas de Pablo, tiene una característica. Se divide en dos partes. Una parte, la parte teológica, doctrinal, y la segunda parte es la aplicación práctica. Ahora, el texto que vamos a ver hoy día habla de un tema muy interesante. Yo sé que a todo cristiano verdadero le causa especial interés vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y constantemente nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo descubrir la voluntad de Dios? Cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, decisiones tan importantes como, por ejemplo, con quién me voy a casar, uno se pregunta, y es natural y está bien preguntarse, ¿será esto la voluntad de Dios? En el día a día surgen muchas interrogantes cuando uno se cuestiona si realmente está o no viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay veces nos sentimos confundidos y miramos hacia atrás y yo pienso, cometí tal error, esta decisión fue mal tomada, no era lo que Dios quería para mí. Entonces, si ustedes miran su pasado, de seguro todos hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones. Por lo tanto, es muy oportuno, antes de tomar decisiones, preguntarse, ¿es esto la voluntad de Dios para mí o no lo es? Bueno, ¿y cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Será que la voluntad de Dios es algo que está oculto, escondido de nosotros? Bueno, el texto que leímos recién nos habla justamente de ese tema, cómo conocer la voluntad de Dios. Y vuelvo a lo que mencioné al principio, la carta a los romanos, al igual que todas las cartas de Pablo, tiene una primera mitad doctrinal, teológica, donde Pablo entrega los fundamentos de la fe, y la segunda parte es práctica, habla de nuestro día a día, de la vida cotidiana. Y en el caso de Romanos, cuando termina el capítulo 11, que es lo que terminamos de exponer la semana pasada, ahí termina la parte teológica de la carta, la parte doctrinal. Y a partir del capítulo 12 comienza Pablo a buscar la enseñanza práctica, cómo poner en práctica la enseñanza teológica que nos ha entregado previamente. No sacamos nada con tener un buen entendimiento teológico, conocer de la mejor forma posible las doctrinas cristianas, si somos incapaces de aplicarlo en nuestra vida diaria, en la vida práctica. Por lo tanto, que ya hemos recorrido los 11 primeros capítulos de Romanos, donde Pablo entrega la doctrina cristiana para estos hermanos de Roma, ahora nos vamos a introducir en la parte práctica de la carta. Y miren cómo comienza esta parte práctica. Dice, así que, hermanos, aquí se nota que está haciendo un cambio de giro, un cambio de dirección, no dejando atrás lo que ya había enseñado, sino que introduciéndonos en un nuevo aspecto de su escrito, que es el aspecto práctico. Si recorrimos un poco Romanos, en los primeros capítulos, en los 3 primeros capítulos nos habla de la condición del ser humano delante de Dios, habla de depravación total. Vimos en los primeros capítulos cómo el ser humano le devolvió la espalda a Dios y cómo se convirtió en adoradores de ídolos, de cosas, creaciones humanas en lugar del Creador. Eso lo vemos en los primeros 3 capítulos. La pecaminosidad absoluta del ser humano. Nos habla el capítulo 3 que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Bueno, hay personas que hacen cosas buenas, pero lo hacen para la gloria personal, no para la gloria de Dios.
Luego en el capítulo 4 nos habla de la gracia de Dios y de la justificación por medio de la fe. Nos recuerda cómo Abraham fue justificado por medio de la fe, también nosotros fuimos justificados por medio de la fe. En el capítulo 5 dice que a consecuencia de esa justificación por fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora nuestra relación no es de enemistad con Dios, sino que nuestra relación ahora es de amistad, de paz, de padre a hijo para con Dios. Luego en el capítulo 6 nos dice que hemos sido muertos al pecado, es decir, que el pecado ya no tiene el control de nuestras vidas. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Eso habla en el capítulo 6. En el capítulo 7 Pablo nos cuenta de su lucha personal con el pecado. Dice que hace lo que muchas veces él no quiere hacer y termina clamando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dijimos que nosotros como cristianos nos identificamos muchas veces con ese mismo clamor. Posteriormente, en el capítulo 8 nos habla de la vida en el Espíritu, que el cristiano depende del poder del Espíritu Santo, y nos habla de la seguridad de nuestra salvación, que fuimos elegidos para salvación antes de la fundación del mundo y fuimos llamados, justificados y finalmente seremos glorificados con Dios. Y el capítulo del 9 al 11 nos habla del plan de Dios para Israel, este pueblo que hasta el día de hoy está endurecido respecto al Evangelio de Jesucristo. Va a llegar el momento, dice Pablo, en que Dios va a terminar con ese endurecimiento de la nación de Israel. Y hasta ahí llega el capítulo 11 con la exposición doctrinal de Pablo. ¿Y qué nos dice ahora en la parte práctica? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Está diciendo Pablo: hermanos, tengan en cuenta cuán grandes son las misericordias de Dios para con ustedes. ¿De qué misericordia se está hablando acá el texto? La misericordia de Dios se refiere justamente a todo lo que enseñó Pablo en los 11 primeros capítulos de la carta. Que éramos pecadores, que por la gracia de Dios fuimos salvados, que fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo, que por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Jesucristo nos es imputada a nosotros y somos reconciliados con Dios, que hemos sido predestinados para salvación, que estamos seguros en Cristo. Todas esas son las misericordias de Dios que Pablo le ha expuesto a la iglesia en Roma. Por lo tanto, cuando nosotros meditamos en todo lo que Dios ha hecho con nosotros para salvarnos sin merecerlo, esas son las misericordias de Dios. Es la principal misericordia de Dios para con nosotros, la salvación que nos dio gratuitamente, como un don. Pero si examinamos nuestro día a día, nosotros todos podemos apreciar la misericordia de Dios. El hecho que esté aquí en esta iglesia y congregado es parte de la misericordia de Dios contigo. El hecho que tengas una casa donde vivir, donde dormir, aunque no sea tuya, pero por lo menos no duermes en la intemperie, eso es un reflejo de la misericordia de Dios contigo. El que tengas alimentos para comer el día a día, eso también es un reflejo de la misericordia de Dios para contigo. Pero acá el texto apunta particularmente a la misericordia de Dios, a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el sentido soteriológico, en el sentido de habernos salvado. Así que el primer mandato que nos da acá Pablo: tengan en cuenta la misericordia de Dios. Piensa, medita en la misericordia de Dios. Medita cómo Dios te salvó, cómo Dios te llamó. Eso es la misericordia de Dios. Dice: ten en cuenta estas misericordias. ¿Para qué? Para que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Acá claramente Pablo está ocupando una figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, los sacerdotes presentaban sacrificios de animales en el templo que se le ofrecían a Dios para el perdón de los pecados y para consagración del pueblo de Dios a su Dios. ¿Qué hacían los judíos? ¿Tomaban cualquier animal para sacrificar? Pues no, tenía que ser un animal perfecto, sin tacha alguna, el mejor animal, el más bonito, que no tenía ninguna enfermedad, ninguna falla. Ese animal era sacrificado. Pero dice acá que, teniendo en cuenta la misericordia de Dios, nuestra respuesta, nuestra reacción a la misericordia de Dios, es decir, nuestra reacción a lo que Dios ha hecho por nosotros, sería presentarnos a Él como sacrificio vivo. ¿Cómo es esto? Si el sacrificio involucra muerte, ¿cómo es esto de un sacrificio vivo? Bueno, recuerden las palabras del Señor Jesucristo cuando dice
Quien no toma mi cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser mi discípulo. En el lenguaje del siglo I, el tomar la cruz es sinónimo de muerte. Todo aquel que cargaba una cruz es porque había sido condenado a muerte. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice que el tomar la cruz es equivalente a negarse a sí mismo. Por lo tanto, para presentarnos como sacrificio vivo, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto de negarnos a nosotros mismos? ¿Será que si, no sé, si quiero comerme un rico almuerzo hoy día, tengo que negarme? No necesariamente. El negarse a nosotros mismos significa mortificar el viejo hombre, no permitir que resurja ese nuevo hombre que fue crucificado junto con Cristo. Esa inclinación pecaminosa que hay en cada uno de nosotros, que lucha continuamente por tomar dominio de nosotros, cuando nosotros resistimos, le damos muerte, mortificamos continuamente ese viejo hombre. Eso es negarse a sí mismo. Por lo tanto, alguien que se presenta a Dios como sacrificio vivo es alguien que está dispuesto a mortificar su viejo hombre día a día. ¿Será que es solamente eso? ¿O presentarse como sacrificio vivo a Dios involucra más? Claro que involucra más. Recuerden que era sacrificado el mejor animal. Nosotros tenemos que presentar como un sacrificio a Dios lo mejor de nosotros. Decir, Señor, mira, este soy yo. Tú me has dado dones, tú me has dado talento. Yo todo lo pongo a disposición tuya. Quiero servirte a ti, quiero ser un servidor tuyo. Quiero que toda mi vida sea para glorificarte a ti. Es decir, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, todo lo que hacemos, tenemos que presentarlo como un sacrificio para Dios. Esto lo hago para ti, Señor. Por ejemplo, una mujer que es dueña de casa, ¿cómo puede presentar su servicio doméstico con sacrificio vivo? Cuando la hermana dice, todos los quehaceres que hago en la casa, ya sea lavar la loza, lo que sea, lo hago para ti, Señor, para glorificarte a ti, ahí está presentándose como sacrificio vivo. Cualquier trabajador que está descontento con su trabajo, puede ser cualquiera de ustedes, tal vez no le guste el trabajo que tiene, pero si dice, voy a cambiar de actitud, voy a hacer con alegría, con gozo este trabajo, porque lo voy a hacer como un servicio para Dios, no para el hombre. Cuando tomas esa actitud, estás presentándote a Dios como un sacrificio vivo. Estás entregando lo mejor de ti como un sacrificio para Dios. Así que si tu trabajo no te gusta, preséntate como un sacrificio vivo a Dios. Di, Señor, este trabajo lo voy a hacer con excelencia, lo mejor posible, porque lo ofrezco como un acto de adoración a ti. Recuérdense que en los tiempos del Antiguo Testamento, la adoración era equivalente a sacrificar animales. Pero para nosotros hoy en día, que adoramos en espíritu y en verdad, cada vez que sacrificamos, entregamos lo mejor de nosotros para Dios, es un acto de adoración. Cuando nosotros entregamos nuestras contribuciones económicas a la iglesia, es un acto de adoración. Todo lo que hacemos para Dios es un acto de adoración. Y recuerden que la adoración está ligada al sacrificio. Por lo tanto, presentarse a Dios como sacrificio vivo es vivir una vida íntegra como un acto de adoración a Dios. Y hablé de ofrecer a Dios nuestros talentos, nuestros dones, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro intelecto, todo, y también nuestro cuerpo. De hecho, acá Pablo es llamativo que utilice la palabra cuerpo a los romanos que estaban dominados por la cultura griega. En la cultura griega, el cuerpo no era bien visto, se le daba mucho valor al alma, a la vida espiritual, a la mente, pero poco valor necesariamente al cuerpo, lo que estaban influenciados por la filosofía platónica, porque la filosofía platónica dice todo lo que está internamente en ti es bueno, pero lo que es corporal es negativo. Pero acá Pablo rompe con ese paradigma y dice, ofrece incluso tu cuerpo a Dios. ¿Cómo nosotros ofrecemos nuestro cuerpo a Dios? Por ejemplo, si el día domingo hace mucho frío, tengo mucho sueño, pero yo aún así digo, me voy a levantar temprano, voy a estar en la iglesia, bueno, ahí estás ofertando tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Es solo un ejemplo. Hay muchas otras formas de ofertar tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Cuando tú haces un trabajo para ayudar a alguien,
Tal vez sin cobrar muchas veces ayudas a una persona, estás dispuesto a levantarte temprano y prestar un servicio, ahí tú estás presentando tu cuerpo como un sacrificio para Dios. Es decir, hasta tu cuerpo es útil para adorar a Dios. Pero esto no se puede hacer sin antes pensar, tener conciencia de la misericordia de Dios. Si tú te haces consciente de todas las misericordias de Dios que repasamos en los 11 primeros capítulos, entonces tú con gusto te vas a presentar como un sacrificio vivo para Dios. En un cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Está diciendo Pablo que una vez que tengas en cuenta la misericordia de Dios y te ofrezcas a Él como un sacrificio vivo, esto es el culto racional de ustedes. Muchas veces malentendemos la expresión culto racional y pensamos que culto racional es un culto carente de emociones, que solamente le exacerbamos la razón humana, el intelecto humano, pero el texto no habla de eso. Cuando ustedes ven el texto griego no habla de eso. La palabra que se traduce como racional desde el griego significa literalmente coherente o lógico. Lo que está diciendo el texto es que el acto de ofrecerte a Dios como sacrificio vivo es coherente con las misericordias que Dios ha tenido contigo. No significa que no puedas alabar a Dios con tus emociones, que te puedas emocionar. No apunta a eso el texto con culto racional, sino que es un culto coherente. ¿Coherente con qué? Con toda la misericordia de Dios, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el significado de culto racional, un culto donde tú te entregas plenamente a Dios, tu vida día a día, en concomitancia con lo que Dios ha hecho contigo, con la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Así que culto racional es un culto coherente con lo que Dios ha hecho con nosotros. Luego dice, no os conforméis a este siglo. Ya van 3 mandatos. Primero, ten en cuenta la misericordia de Dios. Luego, preséntate como un sacrificio vivo. Y ahora dice, no os conforméis a este siglo. La palabra que en la Biblia Reina Valera se traduce como siglo, en las versiones contemporáneas se traduce como mundo. ¿Qué significa no conformarse a este mundo? Significa no pienses como este mundo. No piensen ustedes, dice Pablo, como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? De forma distorsionada. ¿Por qué? Porque el mundo ha distorsionado todo lo bueno que Dios ha creado. Cuando ustedes leen Génesis 1, Dios crea y dice, y vio Dios que lo que creó era bueno. Dios creó la luz, creó la oscuridad y eso era bueno. Dios creó las plantas, los animales, crea el ser humano y todo esto es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Lamentablemente, a partir de la caída del hombre, el enemigo, el diablo, ha distorsionado en la mente del mundo lo bueno que Dios creó. Un ejemplo, Dios creó el sexo, obviamente que sí, y lo que Dios creó es bueno, pero ¿qué es lo que hace el diablo? Distorsiona en la mente de las personas del mundo lo bueno que Dios ha creado. Por ejemplo, últimamente está muy de moda este movimiento LGBT, que ahora tiene un nombre más largo, LGBTQ+, creo, que claramente es una distorsión de lo que Dios ha creado. Dios creó al hombre, creó a la mujer, no creó más géneros. Y Dios le dio un lugar, un situal a la sexualidad humana. El único lugar donde Dios legitima la práctica del sexo es en el matrimonio, no fuera de él. Por lo tanto, todo lo que el mundo piensa respecto al sexo está contaminado por el engaño de Satanás. Pero dice Pablo, ustedes no se conformen al mundo, ustedes no piensen como piensa el mundo, ustedes piensen de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo está cada vez más distorsionado. De hecho, en nuestro país ya hay personas que están pidiendo una ley de aborto libre. Eso, de acuerdo a las Escrituras, es un asesinato, es una aberración. Pero si ustedes piensan como piensan personas de este mundo, con personas como autoridades y otras personas, si ustedes piensan como ellos, ustedes están pensando como el mundo. Y acá la palabra de Dios dice, ustedes no piensen como el mundo, ustedes no se conformen a este mundo. ¿Cómo tenemos que ver las cosas? Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de las Escrituras. Si tú te acomodas tu forma de pensar a como el mundo piensa,
ahí estás en dirección opuesta a lo que te dice la palabra de Dios. ¿Qué otras corrientes de este mundo? Muchas, por supuesto. Hay un movimiento que no sé si ustedes lo han escuchado, los nini, que son jóvenes nini, que ni trabajan ni estudian, no hacen nada. O sea, ellos quieren vivir, quieren obtener cosas, quieren obtener privilegios, pero no están dispuestos a hacer ningún tipo de esfuerzo. ¿Será que pensar así como esas personas es pensar conforme al mundo o pensar conforme a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todo nos cuesta esfuerzo. Lo único que recibimos gratuitamente es la salvación, pero además cosas en la vida demandan esfuerzo. Recuerden, Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Es decir, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que esforzarse. Si quiere conseguir cosas en la vida, tanto en lo espiritual como en lo material, demanda un esfuerzo. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Las cosas no vienen instantáneamente, no vienen de un 2x3, demandan un esfuerzo. Es verdad que fuiste salvo por la gracia de Dios, tú no hiciste nada, pero si tú quieres madurar espiritualmente, tú quieres crecer espiritualmente, quieres servir a Dios con excelencia, va a demandar un esfuerzo de parte tuya. Si quieres progresar en tu trabajo, va a demandar un esfuerzo. Si quieres construir una familia sana, un matrimonio sano, eso demanda un esfuerzo. Por lo tanto, estas personas que no quieren ni trabajar, ni estudiar, no quieren hacer nada, es un pensamiento distorsionado por el enemigo, es un pensamiento del mundo. Si tú te pones de parte de ellos, estás conformándote a este mundo. Y la palabra de Dios te manda a no te conformes a este mundo. Dicho de otra forma, no pienses como piensa el mundo. Tu forma piensa de acuerdo a la palabra de Dios. Yo hace poco hablaba de esto con un familiar y me decía: sí, pero la Biblia está desactualizada, está anticuada, no habla de los problemas actuales. Me dijo, disculpe, por ejemplo, ¿qué habla la Biblia de la inteligencia artificial? Nada, me decía. Bueno, el profeta Daniel dice que la ciencia aumentará grandemente. Así que no es novedad que hayan grandes avances científicos y tecnológicos en nuestro tiempo, incluida la inteligencia artificial, porque está profetizado aproximadamente 400 años antes de Cristo que la ciencia aumentaría grandemente, de tal forma que no nos sorprendamos que hayan grandes avances científicos y tecnológicos, que no son malos en sí mismos, pueden ser muy buenos. Todo va a depender cómo utilizamos esos adelantos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene, mas yo no me dejaré dominar por nada. Dice. ¿Por qué no se dejará dominar por nada? Porque Dios quiere que cultivemos el dominio propio. Si yo ocupo adelantos tecnológicos, como por ejemplo un teléfono, si yo estoy esclavizado al teléfono, si estoy todo el día pendiente del teléfono o del computador o de las redes sociales, me hago un esclavo de eso. No es que el problema esté en el adelanto tecnológico en sí, el problema está en el uso que yo hago de él. Y hay principios en las Escrituras que me hablan de eso. Pablo dice: no me dejaré dominar por nada, mantendré el dominio propio. Si tú no tienes dominio propio sobre los adelantos tecnológicos, por ejemplo el celular, quiere decir que no estás de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te manda a no dejarte dominar por nada, sino que a cultivar dominio propio. Pero si tú te dejas dominar y te haces esclavo de cualquier cosa, de cualquier avance tecnológico, entonces tú estás conformándote a este mundo. Y Dios nos dice: no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Significa renovar nuestra forma de pensar, no pensar como el mundo, sino pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de tal forma que mientras más nos alimentamos de las Escrituras, nuestra mente es transformada y comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Pablo dijo a los Corintios: ustedes tienen la mente de Cristo. Claro, tenemos la mente de Cristo, tenemos que cultivarla en nosotros. ¿De qué forma llegamos a pensar como Cristo piensa?
empapándonos de las Escrituras, de la palabra de Dios. Es estudiando la Biblia es que llegamos a comprender la mente de Dios. Es cierto que nunca la vamos a comprender en plenitud, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas, pero sí vamos a comprender lo suficiente para conseguir lo que dice acá la palabra, que es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. Nuestra mente está expuesta a muchas contaminaciones en la sociedad. No solamente ahora, siempre ha sido así desde la caída de Adán en adelante. Uno ve o escucha, uno sale a la calle y escucha cada cosa. Tal vez vas en una micro o en un avión y escuchas cada comentario que puede contaminar tu mente. O escuchas en la radio o en YouTube, donde sea, cada cosa que contamina nuestras mentes. Por eso dice, estén apercibidos de esto. No permitan que su mente siga siendo contaminada por lo que el mundo produce, sino que ustedes renueven su mente, cambien su forma de pensar, alimentándose de las Escrituras. Cuando tomas en cuenta la misericordia de Dios que están descritas en las Escrituras y meditas en ella, esa es una forma de renovar tu mente. Cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, tú lees la Biblia, te alimentas de ella, tú estás renovando tu entendimiento. Y es consecuencia natural del presentarse a Dios como sacrificio vivo, también presentar tu mente y permitir que esa mente sea renovada, que tu pensamiento sea renovado continuamente por la acción de la palabra de Dios. Mientras más te alimentes de la palabra de Dios, tu mente es renovada continuamente. Como si estamos expuestos continuamente a la contaminación que llega a nuestras mentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar la batalla y renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos hablado en relación al tema que mencioné al principio, de cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo se relaciona con esto? Bueno, el texto lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parafraseando el texto sería: ten en cuenta la misericordia de Dios, preséntate como sacrificio vivo, renueva tu forma de pensar. ¿Para qué? ¿Con qué propósito dice acá el texto? Para que lleguen a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios si primeramente no pasas por estos pasos, si no meditas en las Escrituras, en la misericordia de Dios, si no te entregas 100% cuerpo, alma y todo tu ser a Dios y no renuevas tu forma de pensar, no estás capacitado para comprender la voluntad de Dios. Muchas veces será inútil preguntarse, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Si no te estás entregando a Dios como un sacrificio vivo y si no estás renovando tu forma de pensar día a día de acuerdo a las Escrituras. Así que estos son los pasos previos para tener la capacidad de comprender la voluntad de Dios. Muchas veces estamos nublados, no logramos discernir lo que Dios quiere de nosotros. Pero pregúntate, ¿me estoy ofreciendo como un sacrificio ante Dios? ¿Estoy renovando mi mente? ¿Estoy renovando mi forma de pensar conforme a las Escrituras? Bueno, como tu mente es renovada continuamente por las Escrituras, es que llegas a comprender, logras entender lo que Dios quiere para ti. Llegas a entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, si alguien se pregunta, ¿será la voluntad de Dios que inicie una relación de noviazgo con esta muchacha que me gusta o un muchacho, dependiendo de quién lo dice? ¿Será que es la voluntad de Dios? Bueno, si tú renuevas tu pensamiento conforme a las Escrituras, vas a saber que las Escrituras dicen al respecto. Pablo de Corintios dice, no hagan yugo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, tú automáticamente vas a entender que si la persona en la cual te estás fijando no comparte tu misma fe, sino es un hijo de Dios, claramente eso no es la voluntad de Dios. Pero si tú no estás renovando tu mente, no te estás alimentando de las Escrituras, no vas a entender eso. Solamente llegas a entenderlo cuando te empapas de las Escrituras y entonces tú comprendes si estás actuando conforme a la voluntad de Dios o contrario a la voluntad de Dios. Ahí te di solamente un ejemplo. De repente, a alguien le ofrecen un trabajo que tal vez no es del todo transparente.
Yo he conocido trabajos donde le piden a la gente, a los vendedores, no de forma explícita, pero en el fondo tienen que mentirle a la gente para poder vender un producto. ¿Será eso honesto? ¿Será bueno estar en ese trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que yo tenga un trabajo donde tengo que mentirle a la gente para poder vender un producto? ¿Tengo que engañar sutilmente? Si la palabra de Dios nos manda a ser honestos, veraces, si nos manda a no robar, ¿será que sea en la voluntad de Dios que yo esté en un trabajo así o que acepte un trabajo de ese tipo? Si tú estás renovando tu mente continuamente, vas a entender que eso no es la voluntad de Dios. Hace un tiempo con mi esposa teníamos varias oportunidades de trabajar en algunas iglesias. ¿Y cómo podíamos discernir la voluntad de Dios? Si alguien puede decir, ya sea que vayas a una iglesia o a otra es algo bueno. Sí, pero ¿cuál es el principio que nosotros aplicamos? Dijimos, donde seamos más útiles, donde podamos servir más, donde haya más necesidad, ahí vamos a poder servir mejor a Dios. Por lo tanto, piensa también, si alguien está tal vez pensando en cambiarse de ciudad, de trabajo, piensa en eso, en ese principio. ¿De qué forma yo puedo ser más útil a Dios? ¿De qué forma puedo servir mejor a Dios? Es un principio útil a aplicar cuando tenemos que tomar decisiones. Otro ejemplo, los jóvenes que están saliendo de la enseñanza media y se preguntan, ¿cómo puedo entender cuál es la voluntad de Dios respecto a qué carrera elegir para estudiar? Bueno, si tú te alimentas de las Escrituras, vas a entender que Dios ha entregado dones y talentos a cada cristiano. Aun si seas muy joven, Dios te ha entregado dones y talentos. Y los dones y talentos que Dios te entrega son coherentes con lo que Dios te está llamando a hacer. Si tú eres extraordinario con los números, extraordinario en las matemáticas, Dios te dio ese talento, no se duda. Pero tú dices, yo quiero ser abogado, no tengo nada contra el abogado, pero si tú dices eso, lo más probable es que tu corazón esté engañado. Jeremías dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Es fácil ser engañado por el corazón. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios respecto a qué carrera elegir, fíjate qué dones Dios te ha dado. Si Dios te dio el don de las matemáticas, del número, lo más probable es que lo que Dios te está llamando a hacer es en esa área de la matemática, una ingeniería, en eso, y viceversa. Yo, por ejemplo, quería ser ingeniero civil, pero nunca fue bueno para la matemática, fue pésimo, pésimo. Acá mi amigo Víctor sabe que era pésimo, el cálculo era pésimo. Pero yo quería ser ingeniero y tardé mucho tiempo, años, en darme cuenta que los dones que Dios me había dado iban por otro lado. Si hubiese tenido eso claro cuando era más joven, habría entendido que la carrera que tengo que estudiar tiene que ser coherente con los dones y talentos que Dios me ha entregado. Y si yo voy en una dirección opuesta, lo más probable es que mi corazón esté engañado. Así que incluso los jóvenes, las Escrituras les muestran principios. Dios te da dones y talentos y el llamado que Dios tiene para ti es coherente con esos dones y talentos que Él te ha entregado. Ahora, alguien puede decir ahora, yo he pasado por todos estos pasos. Yo pienso, leo las Escrituras, comprendo la enorme misericordia de Dios que ha tenido conmigo, le doy gracias a Dios por su misericordia, me ofrezco cada día como un sacrificio ante Dios, hago todo para la gloria de Dios, hago todo lo que hago, lo hago pensando hacerlo con excelencia, como para el Señor, no para el hombre. Yo tengo claro cuáles son mis dones y talentos, tengo claro dónde puedo servir mejor a Dios, si en este lugar o en este otro, y aún así estoy nublado, aún así no logro discernir la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Bueno, Proverbios dice que en la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. Si tú estás así de confundido, si no logras discernir la voluntad de Dios, aún a pesar de todo esto, tú tienes que buscar consejo de personas sabias, personas cristianas maduras, que puedan discernir de qué forma aplicar los principios de las Escrituras a la situación que tú estás enfrentando. Si Dios te da luz aplicando todos estos pasos, gloria a Dios. Pero si aún tienes dudas, no tengas temor ni vergüenza en pedir consejo, en consultar con alguien. Tal vez la persona que le va a pedir consejo tal vez no tenga la respuesta.
pero tal vez te va a reorientar y dice, consulta, pide un consejo a tal hermano o a tal hermana. Los consejeros son personas que Dios ha capacitado también para dar orientación respecto a las decisiones que tenemos que tomar. Eso no significa que la persona que te dé el consejo es la que tiene que tomar la decisión. No, la responsabilidad de tomar la decisión siempre va a ser tuya. No permitas que otras personas tomen decisiones por ti. Eso sería manipulación. Las demás personas, por más hijo de Dios que sean, te pueden orientar, dar luz, exponer los principios bíblicos, pero la responsabilidad final de tomar las decisiones siempre será tuya, será personal. Dios nos dio inteligencia y nos hace responsables de nuestros actos. El día del juicio no podremos alegar delante de Dios, es que tal persona me obligó a tomar tal decisión. No, tú eres libre para tomar las decisiones, pero tomando en cuenta todos los elementos que la palabra de Dios te entrega. Así que, hermanos, ¿quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Piensa, medita en la misericordia de Dios, entrégate, ofrécete cada día como un sacrificio vivo delante de Dios, renueva tu mente cada día con las Escrituras, renuncia a pensar como piensa el mundo, no te conformes al mundo, renueva tu mente con la palabra de Dios y entonces el Señor te capacitará para discernir su buena voluntad agradable y perfecta. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos ahora.